restaurado como hijo y no como siervo. Repito, restaurado como hijo y no como siervo. Con base en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Estén atentos, este mensaje quedará grabado para que lo escuchen muchas personas en el transcurso de los días, meses, años. Pero su palabra no pierde vigencia porque su palabra es eterna y viaja a través del tiempo, porque el papá del tiempo se llama Jehová Dios y su palabra no tiene tiempo porque ella es principio y es fin. Su palabra es Jesucristo. Él era el verbo y el verbo fue antes y vino y se encarnó y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y el verbo es Jesucristo. Es el alfa, es la omega, como decir acá, es la A y la Z del abecedario. Es el principio y es el fin, la palabra. Por eso esta palabra que queda grabada va a funcionar en cualquier época en que se escuche porque es la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, del 11 al 22. Parábola del hijo pródigo. También dijo, ¿quién dijo? Jesús. ¿Qué dijo? Un hombre tenía 2 hijos. Recuerden, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor,
bendícenos a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender este misterio del reino. Aunque tú hablaste en parábolas, son misterios del reino, Señor, y se los revelas a tus hijos. Ahora revélanos estas verdades de tu reino, a cada oyente, Señor, a cada oyente que con sed de aprender, con ganas de saber para qué existen en esta tierra y por qué están donde están. Danos revelación. Señor, sé tú hablando a través de mi boca. No sea yo, sino un instrumento que tú has escogido en tu misericordia, aunque imperfecta y barro. Tu palabra, Señor, pase directamente a los corazones, a los oídos, al entendimiento. Abra los ojos espirituales, los oídos. Y ahora, a través de tu palabra, sea tú levantando, seas tú liberando, seas tú sanando, seas tú ampliando el entendimiento para entender por qué somos hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿de qué habla esta parábola? Esta palabra habla de un padre que tiene dos hijos, uno mayor, uno menor. Ambos estaban en el mismo gobierno, en la misma casa, el mismo padre, los mismos privilegios, los mismos derechos, pero hubo uno que se rebeldizó, y está hablando de hijos. O sea, hay dos tipos de seres humanos. El que dice, no quiero saber más de Biblia, no quiero saber más de iglesia, no quiero saber más de estatutos, no quiero saber más de ley de Dios. Yo escuché en las redes sociales que uno puede hacer meditación, que uno puede irse a la India, que se puede ir y ya me compré un Buda, y ya me compré esto, y ya fui a México, y fui a la procesión de tal virgen, y fui a Monserrate y Subita. Ese es el que dijo, ¿sabe qué? Me das todo porque yo me largo de aquí. Él sabía que tenía derecho, él sabía que tenía privilegio, por eso dice, dame mi herencia. Él no dijo, regálame, dijo, dámela, porque él sabía que le correspondía, porque todo hijo tiene herencia, y él era hijo, y él sabía que tenía una herencia, y el padre ni corto ni perezoso se la entregó, porque Dios es justo, y Dios le da la herencia a sus hijos como padre. Se la dio y él se fue. Dice la Biblia que se fue lejos y apartado. ¿Cuántas personas se han ido lejos de Dios y apartado? Y le preguntan, ¿tú oras? No, que voy a orar si yo soy Dios. Ya le metieron en la cabeza un poco de gente endemoniada que dice que tú eres Dios, que no tienes que buscar a Dios, que el que busca a Dios es porque es débil. El que busca a Dios es porque es débil y porque no tiene fuerza propia, por tanto tiene que buscar en su mente un Dios, y se lo inventan, pero hay millones de dioses, miles de dioses, y para ellos Jehová es otro Dios de los miles que existen. Se fue lejos, dice la Biblia, y apartado, y derrochó los bienes de su padre. Y hay gente que derrocha los talentos que Dios les dio y se van al mundo. Si son pintores, pintan para el mundo. Y por ejemplo, en el caso, yo soy artista plástica y yo pinto. Si yo yo entiendo esto de coger los talentos y los regalos de Dios y los dones de Dios. Y hay personas que tienen dones de Dios para drogarse, tienen dones de Dios para prostituirse, tienen dones de Dios para consumir vicios, tienen dones de Dios para corromperse sexualmente, tienen dones de Dios para burlarse incluso de las cosas de Dios con los dones de Dios. Cuando tú ves a un artista puesto arriba en gloria, que la gente lo aclama, Dios lo puso allá, los dones de Dios, Él lo lleva en la mano. Pero también los dones de Dios, como no se cuiden, se quitan. Este hijo pródigo, dice la Biblia, que derrochó todos los bienes de su padre, no eran de él, de su padre. Los derrochó con prostitutas, con rameras, con malos amigos. Yo me imagino a este hombre haciendo de las suyas, comprando ropas de marca, comprando zapatos de marca, yendo a conciertos súper carísimos, yéndose a viajar el mundo con toda la plata. Y hay gente así. Piensa que toda la vida se van a burlar de Dios. Y miren algo, noten algo, el padre no lo mandó a buscar. El padre no fue tras de él. El padre no cambió las reglas de la casa. El padre sigue con las mismas normas, las mismas reglas, las mismas leyes, los mismos estatutos. Aquí se someten o se van.
Como él no se quiso someter, se largó. Y el padre no se arrodilló para que no se fuera. Como hay padres y madres que dejan que el hijo, hablando acá con las familias, dejan que el hijo le meta rameras en la casa, le metan vicio en la casa. Ay, mejor que se lo fume aquí, no en la calle. O sea, ¿qué tal? O mejor que se revuelque aquí con él y con ella y tiene un cuartico y no se vayan afuera. Igual estás pecando, peor todavía, porque estás dando permiso para que el pecado entre en tu casa. Eres cómplice, eres como si fumaras también tú. No, que le guarda, que el hijo roba y yo le guardo lo robado y de eso como yo también. Y él robó por necesidad y de ahí comimos. Está robando también. Es cómplice. Recuerden que David no mató a Urías físicamente. David lo puso enfrente de la batalla. Es más, David estaba en la casa acostándose con la esposa del pobre hombre. Él no estaba allá. Él podía decir, yo no lo maté. Lo mató el enemigo, le dispararon y él cayó porque estaba adelante. Pero cuando Dios pesa los corazones, Dios mandó a Natán, donde David, y le dijo que él mató a Urías. Entonces, cuando uno es cómplice del pecado, uno es como si matara, como si robara. Por ejemplo, si yo vendo droga, cocaína o marihuana, pero yo no la fumo, pero eso me da platica. Igual yo soy cómplice del que la fuma porque la estoy vendiendo. O si permito que en mi casa la consuman y le doy a mis hijas, le doy todo el permiso, hasta se la compro para que la tengan ahí. Pobrecita, para que no sufran. Igual soy pecadora, que fue lo que pasó con Elí. Elí era un sacerdote y Dios lo ungió como sacerdote. Y tenía 2 hijos que también eran de sacerdocio. Y estos hijos metían ramera en el templo. Y la carne del sacrificio, que era para Jehová, ellos la sacaban con un gancho y se las hartaban con las viejas. Y Elí era blandito, como son blanditos muchos papás y muchas mamás. ¿Y sabe qué dicen esas mamás y esos papás aguados? Ellos son jóvenes. Ajá, yo no los puedo obligar. Hijos, miren, decía Elí, miren la mala fama que se están ganando. No hagan eso, hijito. Mano blanda. Y Jehová, cuando mandó al profeta, le dijo que sería cortado, él y sus hijos. Y en un día murieron los 2 hijos. En un día arrebataron el arca de Jehová, su presencia. Dios dijo, de nada vale mi presencia aquí. Y el arca se la robaron. Y en un día, la esposa de uno de los muertos parió y murió en el parto. Ya van 3 muertos. Y cuando el viejo vio todo eso, cayó de espalda y se mató, se nucó. 4 muertos, un solo día, porque fue blando. Y hoy Dios te está hablando duro, mi hermano y mi hermana, te está hablando duro porque estamos en tiempos finales. Y Dios le ha revelado a siervas, una ancianita, por ahí está el video, que en el arrebatamiento de la iglesia, solo el 20% se van a ir. Y el 80% van a quedar en las iglesias ayunando, vigilando, tocando palmas y cantando. ¿Por qué se quedaron? Por esto, por blanditos. ¿Por qué nos fuimos hasta allá? Porque el padre del hijo pródigo no negoció la autoridad, ni la santidad, ni la justicia, no la negoció. ¿Te quieres largar? Lárgate. Aquí tienes que volver porque te va a faltar. Así que él allá, cuando se le acabó todo, y déjame decirte, cuando tú no tienes para comprar cerveza, cuando tú no tienes para comprar vicio, cuando tú no tienes para irte a comer las comilonas, cuando tú no tienes para irte de paseo para cine con tus amigotes o tus amigotas, cuando tú no tienes, ves buscando un cartón y un puente para que te metas, porque nadie te va a dar. Porque los amigos son amigos, es cuando tú tienes algo que darles. Pero haz la prueba. Enférmate para ver quién va cuando estás enfermo. Que te echen del empleo, que te tiren, que te saquen. Y andes prestando y fiando, ¿sabes qué? Se te van a esconder. Van a decir, ahí viene y él anda pidiendo y anda prestando. Haz la prueba. Así hizo el hijo pródigo. Y luego tenía tanta hambre, y ya la ropa se le había acabado. Yo imagino que vendió los Nike, que vendió todas esas marcas las vendió y se la comió y todo, y ya no tenía más nada. Entonces se acercó y vio un hato de cerdos, o sea, cría de puercos. ¿Sabes que el puerco come de todo? Come excremento, come pudrición. El puerco es lo más inmundo que existe, por eso Dios lo prohibió en la comida a los israelitas. No comerás estos animales, son inmundos. No estoy diciendo ahora que el que lo come va a pecar,
sino que es sucio. Yo he visto a los puercos y cuando lo veo hartando porquería, yo dije, no como más cerdo. No porque por religión, y no porque me voy a perder, porque es una chuleta bien sabrosa que es, bien rica que es, pero la porquería que ese animal come, ya está comprobado que tiene un parásito que se va hasta el cerebro. Entonces, él fue hasta allá, y el cerdo para los judíos es inmundo, no se lo comían. Y fue a cuidar puercos, y a los puercos le echaban algarroba. Y él dice que deseando comer la comida de los puercos, algarroba, nadie le daba ni la comida de los puercos. Entonces fue cuando él entendió, y es cuando Dios pone a su hijo entre la espada y la pared. Cuando alguien se aparta del Señor, aunque esté en la iglesia, déjeme decirte que hay gente apartada del Señor yendo a una iglesia. Hay gente apartada de Dios en un púlpito. Hay gente apartada de Dios cantando alabanza. La gente piensa que apartarse de Dios es no pisar más una iglesia. Hay más gente en las iglesias apartada que afuera. Porque miran, es religión, ¿no? Yo estoy yendo a la iglesia, pero siguen pegando igual. Entonces, cuando él vio que nadie le daba, buscó a las novias, no encontró ni una, porque ya no tenía nada que brindarle a las chicas. Buscó a los amigos, como ya no podían gorrearle. Buscó todo. Entonces el hombre entró en sí y dijo, ¿cuánta comida comen los sirvientes de mi papá? Y yo aquí pasando hambre, necesidad, humillación. Me equivoqué, la embarré, metí las patas, aquí hablando yo a los costeños, pero no, me voy a levantar y voy para mi casa. Y se levantó. Cuando se levantó, regresó, pidió perdón, se humilló, pero vino con una actitud de siervo. Eso significa humillación. Pero el Padre es donde vamos con el título de este mensaje. Restaurado como hijo y no como siervo. Él vino diciendo, Padre, sabía que era el papá porque le dijo papá, hazme como a uno de tus sirvientes, porque no merezco con todo lo que te hice, pisoteé tu nombre, dañé la imagen del evangelio, dañé la imagen de la iglesia, por mi culpa se descarrió mucha gente, porque me vieron cantando en el púlpito y después me vieron en una discoteca metiendo cerveza y borracho. Por mi culpa, Padre, yo después que me vieron predicando, me vieron allá atracando y me vieron consultando brujos. Por mi culpa, no merezco, pero hazme como uno de tus siervos, de tus jornaleros, el que limpia el piso, el que barre, el que trapea. Y el Padre, ¿qué dijo? No, Señor, usted no es siervo, usted no es esclavo, usted es mi hijo, sino que te dejé porque aquí mando yo. Y por eso te dejé y porque no voy a negociar contigo la autoridad. Y dijo, tráiganle vestido. Lo primero que mandó a traerle fue ropa. Porque el vestido significa autoridad. Y eso es lo que quiero que tengas pendiente. Esto es una parábola que revela una verdad del misterio del reino de los cielos. Escucha bien, tú eres hijo. Así la hayas embarrado, así hayas cometido lo peor, si estás arrepentido, no eres siervo. Yo no estoy de acuerdo con esas iglesias donde a la gente le meten en la cabeza que son siervos y hasta le dicen sierva de Dios, siervo de Dios, y le meten el chip. Por eso es que tú los ves felices lavando baños, tú los ves felices limpiando piso y le dan un cargo alto en una empresa, dicen que no, que él es feliz limpiando piso, porque la palabra siervo se la metieron en la cabeza. Cuando el Señor dice siervo es obediencia, es otra cosa, pero se han metido literalmente que siervo es estar abajo limpiando. Yo he visto hermanos que nada más se dedican a limpiar baños, a coger basura, y de ahí no quieren pasar, porque ellos creen que ahí está la santidad y que ahí está la humildad. Esa es mentira del diablo, porque aquí el papá, cuando él dijo, hazme como uno de tus jornaleros, él enseguida mandó a buscar el mejor vestido, y dice, vístanlo, y lo vistieron. Y el vestido significa autoridad. Recuerden ustedes cuando la reina Esther fue a presentarse ante el rey Asuero, porque estaba en peligro de muerte, iban a desaparecer un pueblo del planeta Tierra, que era el pueblo hebreo. Y la reina era la única intercesora para poder convencer al rey que no matara a ese pueblo. Y ella se puso su vestido de ropa real. No se vistió como cualquier mujer, se vistió con el vestido de reina con que fue coronada. Vestidura de realeza. Dios
le puso a ese hombre, a ese joven, el papá le puso un vestido. Y a ti te tiene un vestido de reino. Recuerda que a Daniel, dice la Biblia, que Nabucodonosor lo vistió de púrpura. Y solamente los reyes se vestían de púrpura. Y Nabucodonosor le puso su anillo y lo vistió de púrpura. A José, el rey de Egipto, le puso un anillo y lo vistió de vestidura de reino. O sea, lo vistió. Eso es simbólico. En el reino de los cielos, tú no estás vestido como siervo o como sierva. Tú estás vestida y estás vestido como príncipe, como sacerdote. Y luego, como si fuera poco, le dio autoridad, le dio poder. Le dio poder a ese muchacho. ¿En qué está representando ese poder? En un anillo. Porque dice, pongan anillo en su dedo. Y le puso anillo en su dedo. Y el anillo solamente se le da a una persona cuando le delegan un poder. Recuerden que a Mardoqueo, el rey Asuero, le puso un anillo a Mardoqueo, el primo de Esther, el que la crió. Y lo montó en un carruaje y lo vistió también de ropa fina, de lino fino. Y ese anillo significa poder de representación. Está representando, por ejemplo, José con el anillo estaba representando al rey Faraón. Esther, Mardoqueo estaba representando al rey Asuero. Y este joven que regresó a casa, arrepentido, le pusieron un anillo representando el reino de los cielos, representando a Jehová Dios. Así que le puso anillo en su dedo. Le dio libertad para que no se sintiera esclavo, para que no se sintiera sirviente. Le dio libertad y por eso le puso sandalias. Póngale sandalia en sus pies para que camine libre, para que camine con pie firme, para que camine y no se queme los pies, no se puye, no se dañe, caminen. Por eso esta es una de las armaduras de la vestimenta de un cristiano, porque dice la Biblia que calcen sus pies con el apresto del Evangelio, la libertad que produce el Evangelio. Entonces, estos tres elementos, estos tres objetos con que fue vestido este hombre, está representando al hijo que reconoce que pecó, que se arrepintió, pero Dios no te trata como esclavo. Tampoco estoy de acuerdo con esas personas que si alguien se apartó, hizo y deshizo y vuelve a la iglesia, lo sientan en una banca hasta que se muere. Eso no es bíblico. Pedro también negó a Jesucristo 3 veces, habiendo sido 3 años discipulado por Jesucristo. Lo negó 3 veces y Jesús no lo puso en disciplina. Yo quiero que alguien me diga en qué parte de la Biblia dice que Jesús puso en disciplina a Pedro. Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Pero ese mismo Pedro que lo negó 3 veces y se escondió cobardemente, fue el mismo Pedro que en el primer mensaje, que dice que más o menos no duró ni 5 minutos el mensaje, se ganó 3,000, la otra se ganó 5,000 personas en una sola prédica, se ganó 3, en otra 5. Y Pedro, cuando pasaba, la sombra de él sanaba a los enfermos. Y ese era el Pedro, el apóstol de los judíos, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y sobre esa piedra, dice el Señor, edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. Ese Pedro. Entonces yo no creo en las disciplinas que a ti te cojan porque le fallaste al Señor y te sienten hasta que te mueras ahí seco. No te dan Santa Cena, no te ponen participación, no te ponen en ninguna actividad, porque ellos son más santos y más justos que Jesucristo. Esa es religiosidad, ese fariseísmo. Si tienes un pastor que te está tratando así, déjame decirte que Jesucristo no está en el asunto. Porque Jesucristo a Pedro lo hubiera puesto en disciplina de por vida, porque él dijo, cualquiera que me negare aquí en la tierra, yo también lo negaré en el cielo delante de mi Padre. Lo dijo Jesús, sí, pero ese mismo Jesús perdonó a Pedro cuando se arrepintió, y fue el mismo que dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo te quedó el ojo, diablo, en tu religión, desde los púlpitos, diciendo que fulanito no tiene derecho porque fulanito la embarró, porque por allá lo vi que cambió de marido, que cambió de mujer, que tuvo un hijo en la calle, que allá lo vi borracho, de que se la cree la hora, está en disciplina de por vida? ¿Quiénes nos dicen? Los fariseos de sus concilios. Y Jesús no pertenecía a ningún concilio, ni de los fariseos ni de los saduceos. Jesús no pertenecía a ningún concilio. Jesús vino a traer el reino de los cielos y por eso fue que el concilio lo mató. En otras palabras, la religión te va a perseguir cuando tú entiendas esto. Te va a perseguir tu pastor, te va a perseguir tu líder, te van a perseguir cuando tú entiendas tu derecho como hijo y no como esclavo, no como siervo. Y eso es lo que ha hecho que la iglesia quede estancada. Porque el hijo que estaba adentro, cuando escuchó la fiesta, cuando vio los bailes,
Cuando vio que ese becerro gordo que estaba hecho, yo diría aquí, pues que para el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, acá para el 31 de diciembre, qué sé yo, para qué época, de acuerdo a tu país o a tu cultura, esté guardado ese becerro gordo. Se lo mataron al pelado. Digamos que él llegó en julio y el becerro estaba siendo engordado para diciembre, pero se lo matan a él, se adelantó el tiempo, porque Dios, para bendecirte, para premiarte, porque tuviste la valentía y tuviste las agallas de levantarte, de pedir perdón y darle la cara a Dios, el Señor adelanta la fiesta para ti. Tú dices, para mí, sí, para mí. Pero si yo la embarré, no importa. Eres mi hijo. Y te aplaudo que haya sido berraco, haya sido inteligente, haya sido sabio y haya regresado. Y le hicieron fiesta. Y como le hicieron fiesta, también le pusieron anillo y el otro estaba envidioso. ¿Cuál es el otro? Ay, mi hermano, el otro es aquel hermano que para predicando, que nunca parte un plato en la iglesia, que está en todas las vigilias, en todas las oraciones, va a todas las horas misioneras, va a todo. Ese es el otro, que nunca se apartó del Señor, no se apartó del Padre, no fue altanero, no fue grosero, no pisoteó su nombre, no lo pisoteó, al contrario. Son de los hermanos que van a las casas, evangelizan, predican todos los días, leen la Biblia, hacen devocional, ayunan, le predican a todo el mundo, porque es el hijo fiel que se quedó en casa, el mayor. Pero el que vino, el pequeñito que pisoteó todo, le hicieron fiesta, entonces ese se puso celoso y dijo, yo no voy a entrar a esa fiesta, y se salió. Hay hermanos que no quieren entrar en la celebración del que está arrepentido. No, yo no entro allá porque mire, le está yendo bien, yo nunca me he apartado de Dios y no tengo ni un carro de mula, y este ya tiene carro. Entonces yo no entiendo este evangelio. Este que nunca le sirvió, vea, yo lo estoy predicando desde chiquitica. Dios me está hablando a mí, por eso estoy repitiendo lo que Él me dijo a mí. Yo también dije esto. Yo dije, yo desde niña estoy sirviendo a Dios. No tuve mundo. Predicando desde niña. Me convertí al cristianismo desde niña. Pastora desde muy jovencita. Enfilé a mis hijas en el evangelio, las bauticé, he fundado muchas iglesias y aquí estoy. Y los demás que vienen ya repasados de mundo y haciendo todas sus loqueras, mira cómo están mejor que yo. Y Dios me dijo, tú eres el que se quedó en la casa. Tú eres la que se quedó en la casa sirviendo con envidia del que viene. Y yo, Señor, sí, tú, Adaluz, tú eres eso. Y cuando Él reclamó, yo que estoy aquí todo el tiempo, nunca te he desobedecido en nada. A mí no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del papá? Ay, por favor, Adaluz, tú siempre has estado conmigo. Si no te has deleitado con todas las bendiciones que son tuyas, y tiene más derecho que este loco que se fue, tiene más derecho que el loco que se fue. Yo no tengo la culpa que tú andes con la boca abierta y no cojas las riquezas que son tuyas porque nunca me has desobedecido. Tienes todo el derecho de abrir nevera y cómete lo que sea, tienes todo el derecho de disponer de mi ganado, de mis casas, de mis fincas, de mi todo, porque tú no te has apartado, yo no tengo la culpa. Que tú, teniéndolo todo, no lo uses, sino que sientas envidia de aquel que yo le doy. Y por eso, todo esto, lo que le dieron al hijo menor en su regreso, lo tenía el mayor allá adentro. Y Dios le está diciendo a la iglesia hoy, escúchame iglesia, todo esto que el padre le dio al hijo que regresó, arrepentido, lo tienes tú hace rato. Lo tienes hace rato. Todo eso es tuyo. No estoy mintiendo. La Biblia dice, léete todo el capítulo de Lucas 15. Y si no lo tomas, es porque te han metido en la cabeza que eres siervo. Yo una vez fui a una iglesia, no digo el nombre, porque yo sé que de pronto me van a escuchar por aquí. Pero en esa iglesia encontré al pastor diciendo a todas las ovejas que repitieran el unísono: soy un siervo, no soy más nada, solo soy un servidor. Aquí el único apóstol, reverendo, es fulanito de tal. Y repitan, y otra vez repitan. Y yo repetía lo contrario. Y yo dije, yo soy hija, soy de reino. Y me dice una mujer que se me acercó, hermana, no es así, usted tiene que decir yo soy sierva. Yo dije, no soy sierva, yo soy hija, y los hijos son los que tienen derecho. Jamás el siervo hereda. Recuerden ustedes por qué Dios sacó a Ismael de la casa de Abraham. Dice la Biblia, no heredará el siervo, heredará el hijo. Y cuando te meten en la cabeza que tú eres siervo, así que desde ahora no te dejes decir siervo ni sierva. Que te digan reina, que te digan princesa. A mí cualquiera que me dice sierva, yo reprendo enseguida.
A mí que me digan princesa, reina, pero de ahí no me bajo. Es orgullo, no, vaya y peleé con Jesucristo, que fue el que se inventó esto. Entonces yo empecé a descubrir que Adaluz Ballesta, yo, la que le está predicando, entendí que me estaba poniendo ya vieja. Bueno, no digo la edad, o sí la digo, 59 años, por ahí yo sé que perdí mucho tiempo porque yo me convertí muy jovencita. Y perdí mucho tiempo portándome como sierva. Y los siervos no tienen derecho. Tú contratas a una muchacha en tu casa que te haga aseo y olvídate que tú le vas a dar el privilegio que le das a tu hijo. Olvídate. Que le vas a comprar un carro a la muchacha, le das la llave, le pagas universidad, le das techo, le das para que viaje, le compras ropa, le compras todo. Tú no haces eso con tu sirvienta. Tú le das el sueldito y suerte, que se vaya ya te hizo el aseo, listo. Si no te sirvió, te buscas otro. Los siervos no heredan. Búscate la Biblia, léetela. Entonces yo empecé. Y te cuento, me entró una paz que por primera vez en mi vida sentí que valía la pena sufrir por el Evangelio, que valía la pena extender el reino, que valía la pena predicar, que valía la pena ir donde aquellas personas que andan prestando, que andan pidiendo, que andan rogándole a los demás, ayúdame. ¿Por qué? Porque todavía tienen mentalidad de siervo y no de hijos, y los hijos son los que heredan. Heredan que salud. Recuerda que cuando la mujer esta fue para que Jesús le hiciera un milagro de su hija, Jesús le dijo, mujer, no está bien que le dé la comida de los hijos a los perrillos, porque los hijos, la liberación es para los hijos, o sea, la mesa es para los hijos. Y esta mujer humildemente dijo, pero acuérdate que también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, no he visto fe tan grande. Esa mujer sabe que es tan poderoso el banquete que está en la mesa para los hijos, que a una migaja que cae, el mundano vive de eso. Pero tú no eres mundano. Y si eres mundano, hoy arrepiéntete, como el hijo pródigo. Si estás apartado de Dios, hoy arrepiéntete y vuelve y te sientas en la mesa para que no comas migaja, sino que comas de la mesa, que comas buffet. Y no permitas que nada ni nadie te trate como esclavo. Ni jefe, ni marido, ni mujer, ni esposa, ni hijo, ni papá. Que nadie te trate como perrillos comiendo migaja que cae de la mesa. Recuerda, y está en la Biblia también, que David mandó a llamar a Mefiboset, y le dijo, tráemelo. Y él pensó que era para matarlo, porque él no podía. En la cabeza de ese hombre que andaba huyendo, y ya tenía muchos años, que era verdad, que no parecía verdad, que eso era mentira, que eso era para matarlo. El rey te mandó a llamar. Y te vas a sentar en la mesa del rey, y vas a vestir la ropa del rey, y vas a vivir en la casa del rey, y vas a comer comida del rey. Y él no podía creerlo. Él dijo, no se burlen de mí, este pobre hombre, perro muerto, así se llamó. Tú dirás, soy un pobre perro muerto, igual que Mefiboset. Pero te cuento, el rey te mandó a llamar. Y vas a comer en la mesa del rey. Y te van a hacer fiesta como el hijo pródigo. Y te ponen anillo, y te ponen vestimenta, y te ponen zapatos nuevos. Y Dios te dice, eres mi hijo. Sácate de la cabeza que eres esclavo. Eres mi hijo. Tienes derecho a todas mis bendiciones. Así que extiende el reino. Extiéndele eso a otros que estando en la misma iglesia se están portando como siervos. El Señor te dice hoy, no te portes más como esclavo. Pórtate como hijo. Pórtate como heredero. Pórtate como embajador del reino. Para eso tienes un anillo de autoridad. Para eso tienes una libertad en la sandalia. Para eso tienes un vestido. Para eso tienes representación, anillo, vestido y zapato. Yo ando con un anillo, cualquiera cree que es un compromiso. Lo que yo tengo es un anillo acordándome que a mí se me puso un anillo como el hijo pródigo, y como a Daniel, como a Mardoqueo, como a José. Y ese anillo para la gente es un anillo común y corriente, pero para mí es la autoridad que tengo, porque tengo el anillo del rey, son símbolos. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto para el cual fue enviada. Señor, que tú transformes las mentes, que transformes esa mentalidad. Tu palabra dice que seamos renovados con la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es de siervo, no es de esclavo. La mente de Cristo es de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él siempre dijo, mi Padre, no dijo mi amo. Nunca habló de Jehová como su amo. Dijo mi Padre Celestial, no le dijo mi amo. No le dijo mi Señor, le dijo mi Padre, porque Él sabía que era hijo y era herencia. Hoy, Padre, transforma esas mentes.
Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú transformes la mente de tus hijos que están en las iglesias por años, y muchos han muerto con mentalidad de siervos. Por eso, Señor, andaban así, tristes, deprimidos, porque pensaron que el diseño era de siervo, pero tu diseño, Señor, es de hijo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la que libera, la que limpia, la que sana. Señor, ahora que cambie cada uno su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, que dejen de estar pensando en cosas pequeñas sino en grandes, que sigan pensando, Señor, que tienen derecho a una sanidad, que tienen derecho a vivir bien, que tienen derecho a ser felices, que tienen derecho, que aunque vengan aflicciones en medio de todo eso, como la tuvieron tus apóstoles y tus profetas, en medio de todo eso, hay un reinado adentro. Y aunque muramos, morimos con dignidad, con la frente en alto, como mueren los reyes, no como mueren los esclavos. Y que podamos levantarnos ante las tinieblas de este mundo que viene aplastando, quiere aplastar el evangelio, quiere aplastar a Jesús, quieren quitar a Jesús de las redes sociales, quieren quitar a Jesús de las universidades, de los colegios, de las casas. Que nosotros, Señor, nos metamos en esos lugares y mostremos a Cristo como hijos, no como esclavos. Y que podamos tener uso, Señor, de toda esa autoridad que tú nos has dado, de todos esos privilegios, para orar por los enfermos, para transmitir vida, para transformar mentalidades, para que se vaya toda opresión, para que se vaya toda aflicción, para que se vaya todo fracaso, toda miseria, cuando nosotros transmitamos vida, porque nadie da lo que no tiene. Yo no puedo levantar a un caído si yo también estoy en el suelo. Yo no puedo curar a un deprimido si yo también ando en la misma. Yo no puedo levantar a otro si yo no me he levantado. Señor, levanta a tu pueblo, levántalo con mentalidad de reino, levántalo con mentalidad de hijo, con mentalidad de príncipe, con mentalidad de gente que tiene autoridad, que tiene libertad y que tiene derechos, para poder llevar ese evangelio como lo llevaste tú, Señor, libertando cautivos, sanando enfermos, transformando las mentes y glorificando a Cristo y añadiendo los que han de ser salvos, Señor, a tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.